Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras, este tiempo de Shabbat, un tiempo en el que nos congregamos buscando el rostro de nuestro Dios y bueno, para estudiar la porción semanal, la porción de la Torá, la Parashá. Y bueno, ya hoy con la número 4, la cuarta entrega de este nuevo ciclo anual de estudio de la Torá. Y bueno, vamos hoy a continuar en este nuevo formato que estamos llevando, que es un único testamento, ¿no? Estamos reconciliando el Tanaj con el Brit Hadashah, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ya hemos visto en las primeras 3 parashot, hemos visto en la creación a Yeshua, hemos visto el tema de los pactos, hemos visto el tema de la circuncisión de la Brit Milá, y hoy, en el día de hoy, estaremos viendo un tema que también es muy importante, como vieron ahí en la presentación y como tienen aquí en este layer aquí abajo. El tema de hoy es ¿cuál es el verdadero camino? Y hay 2 citas en las que nos vamos a basar en este día. Y es la correspondiente a la Parashá, porque esta Parashá, que es la número 4, pertenece al capítulo 18 del libro de Bereshit, capítulo 18, versículo 1 en adelante hasta el 22-24. Esa es la parashá de hoy, que es la parashá que ya por nombre Vayera, la número 4, que significa ya apareció. Pero como en este ciclo no estamos viendo la parashá verso a verso, sino que estamos viendo la parashá de forma que veamos pasajes del Tanaj con pasajes del Brit Hadashah y encontrar la comunión entre estos 2 textos que por tanto tiempo han estado separados y aparentemente divididos, ¿no? Por esa hojita que está ahí en la mitad de las Biblias que dice Nuevo Testamento. Hemos tratado en esta serie de poder reconciliar ambos. Y el tema, que es ¿cuál es el verdadero camino? Pues lo estaremos viendo basados en el capítulo 18, pero a partir del versículo 19. Verso 18, 19. Ahí está el centro de esta parashá. Cuando en el capítulo 18 se habla acerca de lo que el Señor le habla a Abraham, dice que se le apareció el Señor a Abraham, ¿no? Y le da una promesa a Abraham, lo bendice y hace un pacto con Abraham, el Señor, y le da la promesa de la descendencia, ¿no? La promesa de que de su simiente tendría un hijo, el cual luego sería multitud de gentes, ¿no? Así que en el marco de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Eterno se le aparece a Abraham, ¿no? Que Abraham le prepara alimento y no sé qué, todo el asunto ahí, y le da la promesa de Isaac. En el versículo 19, cuando el Eterno va rumbo a destruir a Sodoma y Gomorra, el Señor dice las palabras de esta parashá que vamos a estudiar, y es el verso 19 del capítulo 18, que dice: porque yo sé que mandará
a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Yahweh haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bereshit 18:19 dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino. Y como vamos a hablar acerca de cuál es el verdadero camino, pues está la cita base. Abraham mandará a sus hijos a que guarden el camino. Así que vamos a ver el temario de esta parashot. Vamos a ver 8 temas distintos dentro de esta parashá para poder entender cuál es ese verdadero camino. Y en ese temario encontramos como primero la introducción, a este tema, luego qué significa la palabra camino, porque pues lo que vamos a entender es cuál es ese verdadero camino, pues veremos qué significa la palabra camino en su contexto desde su raíz. Como tercer tema, cuál es el camino correcto, ya entendiendo qué significa camino, bueno, pues cuál es el camino que debemos seguir, cuál es ese camino correcto. El cuarto tema es, ¿hay bendición por andar en el camino de Adonai, del Eterno? Quinto, ¿se desvía el hombre del camino de Elohim? Sexto, ¿hay consecuencias por apartarnos del camino? Séptimo, una pregunta, y es, ¿el camino de Yeshua o Yeshua es el camino? Vamos a responder eso. Y como conclusión en el apartado 8 de este temario, ¿siguieron los apóstoles el camino? Así que, entendiendo eso, vamos a empezar a hablar en esta mañana esta enseñanza. Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor y a disponernos para la enseñanza del día de hoy. Padre eterno, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de tu palabra, de conocerte, Señor, de que tus instrucciones sean reveladas a nuestras vidas para que las pongamos por obra. Gracias, Rey, por todos los que con corazón dispuesto se acercan ante tu presencia, Señor. Gracias por los que buscan tu rostro, Señor, cada día del Shabbat, cada día de reposo, Padre. Que tu palabra, Señor, hoy sea nuestro sustento, Señor, hoy sea nuestro alimento, Padre, y que nos permitas, Rey bueno, entenderla, comprenderla, Señor, y no solo eso, sino también andar en ella, Padre, porque de nada sirve, Rey eterno, comprender tantos mandamientos, tantas instrucciones, saber mucha palabra, Señor, si al final no la ponemos por obra, Rey. Por eso guíanos, Señor, en este estudio, y no nos permitas apartar, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Te agradezco en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces a arrancar en este temario con el primer punto, para que no se nos alargue y para que, podamos ir concretando. Así que el primer punto que tenemos es una introducción acerca de lo que vamos a hablar. ¿Por qué hablar del camino? ¿Por qué entender cuál es el verdadero camino? ¿Qué propósito tiene esto? Pues como la parashá la basamos en 2 textos, uno en el Tanakh y otro en el Brit Hadashah, pues el texto del Brit Hadashah se encuentra en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan. Capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan. Allí se encuentra el segundo pasaje que estudiaremos hoy de esta respuesta que vamos a hallar en cuál es el verdadero camino. Y en Juan 14:6 vemos que dice: Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante esto porque a lo largo de la historia, tanto el judaísmo como el cristianismo, todos han diferido
en cuanto a cuál es ese verdadero camino que hay que seguir para llegar al Eterno. Y en este estudio lo que vamos a lograr entender es unir lo que tanto el Tanakh dice como el Brit Hadashah dice y hallar en ellos la respuesta a cuál es ese verdadero camino, ¿no? Porque, bueno, el cristianismo dice, no, el camino es la gracia, el camino es hacer esto, a que no sé qué. El judaísmo dice, no, el camino es esto, las costumbres, las tradiciones, estos mandamientos, no sé qué, si sé más, no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. Así que vamos a develar basados en las escrituras, porque ese es el propósito de los estudios bíblicos, ¿no? Del estudio de la Torah, del estudio de las parashá, y es que basados en las escrituras, pues entendamos, lo que ellas dicen acerca de esto y cuál es ese verdadero camino que tenemos que seguir para alcanzar la vida eterna. Bien, leímos ahorita en el pasaje, que se los vuelvo a poner ahí, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que, entendiendo esto, vamos a ver el segundo punto, y es ¿qué significa la palabra camino? Porque para poder comprender desde una perspectiva correcta lo que la escritura nos dice, pues tenemos que ver desde el lenguaje original, desde el principio, qué es lo que significa la palabra a la que nos estamos refiriendo. Porque camino, si yo les pregunto acerca de qué es un camino, seguramente todos tenemos algo muy similar que decir acerca de qué es un camino, ¿verdad? Si no hemos leído la Biblia, si no hemos leído las escrituras, seguramente todos tenemos, de igual manera tenemos una definición, digamos que común, acerca de qué es un camino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan así rápidamente? ¿Qué es un camino? Una vía para llegar a algún lugar, ¿cierto? ¿Qué es un camino? Bis. Por eso les digo que todos tenemos el mismo concepto de que es camino, ¿no? Y hay una canción por ahí muy famosa que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino por donde nos dirigimos caminando, ¿cierto? Andando para ir de un punto A a un punto B, ¿cierto? De un lugar a otro. Ese es el camino. Ahora, la palabra como tal, camino en las escrituras, ¿cuál es? ¿Qué significa? Y si solamente denota un sendero, un camino donde a pie tú vas andando y vas de un lado a otro, ¿no? Así como cuando iban de Jerusalén a Belén, ¿sí? Camino a Belén, porque caminaban, iban. O los discípulos de Emaús que iban camino, a Emaús, ¿no? Iban andando, caminando. Pero ¿será que la palabra camino solamente representa eso? Porque leímos en el versículo 18 del capítulo 19 de Bereshit, capítulo 18, versículo 19 de Bereshit, que dice, el Señor le dice, yo no esconderé esto a Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos después de sí, a que guarden el camino. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, si Abraham mandaría a sus hijos después de sí a que guarden el camino, ¿qué sería? ¿Como que todos tendrían que andar por la misma carretera siempre o algo así? ¿Será que eso es lo que quería decir el Eterno? ¿O qué es el camino, no? Así que veamos esta palabra en el original, qué es lo que significa. Y acá uno le damos a la palabra camino y nos aparece la definición acá. Camino es la palabra derech. Derech en hebreo es camino, del Strong 1870. Derech significa, ojo aquí, no solamente una vía, significa un curso de la vida o modo de acción, ¿sí? También pues a menudo se usa como una calzada, un camino, una carretera, conducir, pero también conducta. Eso significa camino, costumbre, ¿no? Jornada, marchar, misión, proceder, rumbo, senda. Eso significa camino también. Así que podemos ver entonces que... Ay, fue mi chica. Podemos ver, qué pena. Podemos ver que camino, entonces no solamente es el lugar por el que uno transita para ir de un lado a otro, sino que también significa una manera de proceder, una manera de ser.
¿no? Una manera de actuar. Eso significa camino. Así que va cobrando sentido que el Señor diga acerca de Abraham que él mandaría a sus hijos después de él a que guardaran el camino de Yahweh, ¿no? Una manera de proceder distinta como vivió Abraham. Ese fue el camino. Y la palabra para camino en griego, que ahora se las pongo en un rato en adelante, porque vimos a Yeshua, ¿no? Diciendo que él era el camino, o que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra en griego para camino es, espérense, se las pongo aquí, es jodos, ¿sí? Jodos, con tilde en la última O, con J, jodos. Y significa no solamente carretera o camino, progreso, ruta, sino también proceder. Y pues entendamos que el Brit Hadashah está traducido del griego, pero los personajes, conceptos, el contexto no era griego, era un contexto hebreo, ¿cierto? Por ahí derecho era un contexto judío. ¿Y esto qué implicaba? Pues que los que escribieron, que dijeron estas palabras, pues no las dijeron desde la manera de pensar o desde la perspectiva de un griego, de un romano, ¿cierto? Sino que las decían desde la perspectiva de un hebreo, ¿no? Desde esa perspectiva ellos decían las palabras. Y cuando Yeshua dice yo soy el camino, la verdad y la vida, pues no estaba refiriéndose en lo que para un griego podría significar el camino, ¿cierto? Se estaba refiriendo a lo que la palabra derech significa, ¿no? Manera de proceder, una forma de vida. ¿Y para qué Yeshua diría esto? Pues bueno, antes de ver eso, veremos el tercer punto, que es, entonces ya sabiendo que camino no solamente es la carretera, sino que es una manera de proceder, pues la pregunta que continúa y que vamos a resolver es, entonces, ¿cuál es ese camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto que debemos seguir? Y aquí ya vamos a entrar en materia bíblica, vamos a estudiar mucha Biblia, vamos a leer mucha Biblia, así que muy pendientes con esto. ¿Cuál es el camino correcto? Vamos a empezar por una parte, Torá. ¿Qué dice la Torá acerca de qué es el camino correcto? Vamos a un pasaje que se encuentra en Shemot 18:20. Éxodo 18:20 dice, Éxodo 18:20. Entonces, Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso se lo dice el Eterno a Moisés. Le dice, Moisés, enseña a Israel ordenanzas, leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Así que vamos a 18:20 de Éxodo. Así que vamos entendiendo, así de arrancón, que camino, bíblicamente, derech, como lo menciona la Torá, es que ordenanzas y leyes por donde Israel debía andar, lo que debían hacer, ¿no? Deuteronomio, ahí mismo, siguiendo en la Torá, vamos a Devarim 5:33. Deuteronomio 5:33 dice lo siguiente. Dice, andad en todo el camino que Yahweh vuestro Elohim os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así que, al igual que en Éxodo, andar en el camino, que son sus mandamientos, sus leyes, sus instrucciones, dice que trae, ¿qué? Vida y bienestar, largos días en la tierra que habéis de poseer. Si andan por el camino que el Señor les ha ordenado, ¿no? Veamos qué dice Deuteronomio 8:6. Ahí un poquito más adelante. Dice,
Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí ya es un poco más claro. Andar en los caminos del Señor, ¿cierto? Es como guardando sus mandamientos, sus instrucciones. Voy a ir rápido con estas citas porque son bastantes. Deuteronomio 10 del 12 en adelante. Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y fíjate que el verso 15 dice que el Señor escogió a sus padres, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? El Señor los escogió porque se agradó. Leímos en Bereshit, ¿no? 18-19, que el Señor no le oculta lo que iba a hacer a Abraham con Sodoma y Gomorra, porque dijo, yo sé que Él mandará a sus hijos. Después decía que guarden el camino. Se agradó en ellos. ¿Por qué? Porque fueron hombres que lo dejaron todo por seguirle, por servir al Señor, ¿no? Deuteronomio 11, 22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Yahweh vuestro Elohim andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Yahweh también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Si se comportan y viven según el camino del Señor, el Eterno iba a hacer con Israel que expulsar a sus enemigos de la tierra, los iba a librar de todo problema. Devarim 19, 8 y 9. Y si Yahweh tu Elohim ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Yahweh tu Elohim y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas. Dice el Señor, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, guarda mis palabras, o sea, anda en mis caminos. Devarim 26, 17. Deuteronomio 26, 17 dice, has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. ¿No? El Señor, Moisés le recuerda a Israel que había prometido, que había jurado solemnemente delante del Señor andar en sus caminos. ¿Cómo es esto? Guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escuchando su voz. De esa manera se anda por el camino. Gracias. Y Devarim 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así que el camino del Señor, como decía una canción que cantábamos hace muchos años, ¿no? El camino del Señor es perfecto. Pues aquí dice que Él es justo, que Él es recto y sus caminos son así. Exacto, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y bueno, y si no ha quedado claro qué significa camino a la manera bíblica, ¿no? Que son sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, sus leyes, pues veamos qué dice el salmista, ¿no? David habla mucho acerca de los caminos del Señor. En el Salmo 18, 21, David menciona, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim. Salmo 25, 4 dice, muéstrame, oh Yahweh, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Elohim de mi salvación, en ti he esperado
todo el día. El anhelo de David: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas para yo andar en ellas. El 86:11, escribe el salmista: enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Así que, fíjate que David aquí nos introduce otro concepto que es verdad, ¿no? Del cual Yeshua dijo en Juan 14, que estamos leyendo, Juan 14:9, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? David dice: enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Así que sinónimo de camino es verdad, ya que caminos son las palabras del Señor, los mandamientos, sus instrucciones, pues entendemos que son verdad. Así que David decía: yo anhelo eso, andar en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. El Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué notificó a Moisés el Señor? Sus caminos. ¿Y qué fue lo que Moisés enseñó al pueblo? Sus mandamientos. Así que lo que recibió Moisés de parte del Eterno, que dice el salmista aquí, sus caminos notificó a Moisés, o sea, el Señor le dio, le instruyó a Moisés acerca de sus caminos, pues lo que Moisés recibió fue la Torah, la instrucción. Esos son los caminos del Señor. Y veamos estos últimos pasajes en el Salmo 119. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué es iniquidad? ¿Cuál es la palabra iniquidad? ¿Qué significa? ¿Qué significa iniquidad? Pecado, maldad, ¿cierto? Eso es iniquidad. Exacto. Dice David: pues no hacen iniquidad, no hacen maldad, no cometen pecado los que andan en sus caminos. ¿Por qué? Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que el andar en los caminos del Señor, que es guardar sus mandamientos, nos aleja ¿de qué? De cometer iniquidad, por ende de pecar, ¿no? Nos mantiene alineados, eso es andar en sus caminos. El Salmo 119:27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. David, si no pudo ser más claro con esto que decir: hazme entender el camino de tus mandamientos. Recordemos que la palabra derek significa una manera de proceder, una manera de vivir. Entonces, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y estos son solo unos versos del Salmo 119 y de los salmos en general, porque no puse muchos, porque si no aquí nos llevaría mucho tiempo estar leyendo todo lo que habla la palabra acerca de qué es el camino. El Salmo 119:30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Así que podemos, así como David, escoger nosotros el camino de la verdad, que ya aprendimos que el camino son sus mandamientos, son sus instrucciones, es hacer la voluntad del Eterno. Y el verso 32, ahí un poquito más adelante en ese mismo salmo, dice: por el camino de tus mandamientos correré, ¿cierto? Cuando ensanches mi corazón, por el camino de tus mandamientos correré. Quiero andar por el camino de tus mandamientos, correr por ahí. Y por último, acerca de cuál es el camino verdadero, leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 3. Isaías dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará que sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh, ¿no? Así que corramos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, ¿no? Para que nos enseñe sus caminos, para que andemos por sus sendas, porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor
de Jerusalén. Las instrucciones, los mandatos, lo que el Señor ha dicho para nosotros. Así que entendiendo cuál es el camino correcto, que ya lo comprendimos, ¿no? Claramente, el camino de la verdad, el camino que el Eterno quiere que andemos son sus mandamientos, sus instrucciones, lo que Él ha dicho acerca de cómo debemos vivir. Ese es el camino correcto. Veamos como cuarto punto cuáles son las bendiciones de andar en el camino de Yahweh. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones de andar en el camino del Señor? ¿Cuáles son esas bendiciones que encontramos en la palabra? Pues rápidamente, así como definimos qué es el camino verdadero, cuál es el camino verdadero, pues veamos qué dice la Torá acerca de cuáles son las bendiciones por andar en el camino del Señor. Y veamos la cita que se encuentra en Deuteronomio 28:9. Devarim 28:9 dice: esta es una bendición que tú deberías subrayar en tu Biblia, subrayar en tu palabra allí, y recordar siempre y tener como certeza de lo que es andar en los caminos del Señor. Dice entonces: te confirmará Yahweh. ¿Por qué? Por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo qué? Cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Elohim, ¿y qué? Y anduvieres en sus caminos. ¿Qué mayor bendición puede haber en guardar, en andar en los caminos del Señor, si esta no es la mayor bendición? ¿Cuál? Confirmación de ser pueblo santo, de ser pueblo apartado, separado para Él, como lo ha jurado. Pero la condición es cuando guardes los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, y andes en sus caminos, ¿no? Así que, fíjense, bendiciones por andar en los caminos del Señor, ser confirmado como el pueblo escogido de Él, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos dicen: yo soy el pueblo del Señor, soy yo, no sé qué? Y todos pelean por ser el pueblo del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos, según lo que dice la palabra, porque como esto se trata de lo que dice la palabra, no es lo que yo pienso, ni lo de que me dicen allí, ni lo que me dicen allá, sino según lo que dice la palabra de Dios, de la que decimos esto es palabra de Dios, ¿cuántos en realidad, como dice aquí la Escritura, son pueblo santo? Si lo que el Señor pide para ser confirmado como pueblo santo es que guardar los mandamientos y andar en sus caminos. O sea, que estar discutiendo y peleando: yo soy pueblo del Señor, nosotros somos el pueblo del Señor, nosotros... Si no tienen estas señales de guardar los mandamientos y andar en sus caminos, pues la promesa que Él juró, Él es un juramento, eso es un voto, una promesa que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus descendientes después de ellos, de que serían su pueblo. Pues ¿cómo se va a cumplir si tú no haces lo que condiciona esta promesa? Y es que guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. Exacto, no aplica, no vale. ¿Qué dice? Este lo conocemos porque lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice Josué 1:8 acerca de los caminos? Cuando Moisés le dice a Josué acerca del camino, ¿no?, por el que debe andar luego de que vaya a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no?, la Torá, las instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar, ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá. ¿Cómo? Manteniéndote en las palabras de este libro de la ley, meditando en ellas de día y de noche, guardando y haciendo, ¿no? Guardando y haciendo. Así te va a ir bien, así serás prosperado en tu camino, harás prosperar, ¿no? En tantas prédicas, tantas enseñanzas acerca de cómo tener
prosperidad, pero nunca ligamos esto a lo que la palabra verdaderamente dice, ¿no? Y es obediencia a las instrucciones, a los mandamientos del Señor, porque eso hará prosperar nuestro camino. Así que la bendición depende de nosotros. Ya Dios la dio, ya Dios la prometió, ya Dios la dijo. Depende de nosotros el que esta bendición nos alcance. ¿Qué dice el Salmo 37, 34? Espera en Yahweh y guarda, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Del camino. Guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y esto es un salmo profético. Está hablando acerca del final. Porque dice, espera en Yahweh, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y bueno, y cuando Israel entró, pues fue destruido los cananeos, ¿verdad? En ese orden de idea los pecadores, porque el Señor está hastiado de la maldad de los cananeos. Pero esto lo escribe David, ¿no? Y ellos ya vivían en la tierra prometida, ¿no? Ya estaban ahí. Entonces, ¿de qué enemigos, de qué pecadores está hablando aquí David? Está hablando en un tiempo futuro, está hablando acerca de, vas a heredar la tierra, lo que se conoce como cielos nuevos y tierra nueva, lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Y destruirá a los pecadores, o sea, ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado, pero debes, ¿qué? Guardar su camino. ¿Para qué? Para ser parte de esos que heredarán, de esos que vivirán en esa tierra que Él ha prometido. Ahora, veamos qué dice por último aquí acerca de las bendiciones de andar en el camino. Hay muchas más, hay muchos textos más, pero veamos qué dice Isaías 30, 21, el profeta Isaías. Hoy recorreremos la Torá, los profetas, los escritos, estamos leyendo los salmos y también el Brit Hadashah. No hemos llegado al Brit Hadashah, llegar también ahí. Isaías 30, ¿qué les dije? 21. Vamos a Isaías 30, 21 y miremos lo que el profeta nos declara en la palabra. Dice el profeta Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjate que el profeta dice, y bueno, y si quieren ver todo lo que representa la profecía de Isaías, pues tenemos el estudio verso a verso del profeta Isaías para que lo vean. Pero veamos algo aquí interesante, y es que dice, oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué dice la Torá? Que andemos sin desviarnos, ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Y cualquier camino que nos desvíe hacia la derecha o que nos desvíe hacia la izquierda, pues no es el camino que el Señor ha mandado que andemos, ¿no? Sus caminos, ¿qué particularidad tienen? Que sus caminos son, ¿qué? Rectos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no vas ni para la izquierda ni para la derecha, vas de frente, ¿cierto? Para adelante, ¿como qué? Como el elefante, para adelante, así vamos, ¿no? Por el camino recto, por el camino que el Señor ha propuesto. Ahora, sabiendo cuál es el camino, sabiendo cuáles son las bendiciones de andar por el camino, la pregunta es, ¿se desvió el hombre del camino de Elohim? ¿Se ha desviado el hombre del camino de Elohim? Y este es el quinto punto de esta enseñanza, y es, ¿qué pasó con el hombre? ¿Se desvió? ¿Para dónde agarró el hombre? ¿No? ¿Qué hizo el hombre? ¿Se desvió por el camino que el Señor le había trazado? Veamos algunos textos. Y era el que me mencionabas ahora, Bereshit 6:12. Génesis 6:12. ¿Qué dice Génesis 6:12? Mucho antes del diluvio, bueno, hay antecitos del diluvio, mucho antes de todo esto que hemos leído,
Ya había un desvío. Dice Bereshit 6:12. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba, ¿qué? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cierto? Miró Dios la tierra y vio que se había, ¿qué? Corrompido, que se había dañado, que se había desviado. ¿De qué? De su camino sobre la tierra. El hombre se desvió de su camino. ¿De cuál camino? Del que Dios le había trazado desde el principio, ¿no? El Señor siempre nos dio un camino. Cuando el Señor, y ahorita vamos a ver esa cita, cuando el Señor le crea a Adán y a Eva, les da un camino, ¿no? Porque si nos referimos a camino como instrucciones, como mandamientos, a Adán y a Eva les dio un camino. Les dijo, señoreen, vivan aquí, disfruten de esto que les doy, pero de todo árbol, de todo fruto pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No pueden comer de ese. Así que fue un camino el que el Señor les planteó. ¿Cuál? Hagan de todo esto que les permito, pero de esto que no les permito, que es tomar de ese árbol, no lo hagan. Eso fue un camino. Pero el hombre desde Adán se desvía. Desde Adán se aleja del camino. ¿Por ir en pos de qué? De su propio camino. Así dice aquí Génesis en el verso 6, capítulo 6, versículo 12, que el hombre ya se había desviado del camino que Dios le había dado, porque se había corrompido y ya cada quien vivía como le parecía. Así que aquí en Génesis 6:12 está diciendo, todo estaba patas arriba, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, animal este con este otro, eso se juntaban, se cruzaban, eso mejor dicho, dañado. Y el Señor dijo, eso está hecho un despelote, tengo que hacer algo. Y envía un juicio, el diluvio, ¿no? Hace un diluvio de aguas y acaba con todo. ¿Qué dice Éxodo 32:8? Estamos viendo si el hombre se desvió del camino, ¿no? Ya desde Génesis el hombre se había desviado del camino. Éxodo 32:8. Moisés no había muerto, ¿verdad? Pero mira lo que dice. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Moisés estaba recibiendo allá la Torá, la instrucción. Sí, el que no había muerto es un poquito más adelante. Ahí me equivoqué. En el 32:8. Moisés estaba recibiendo la Torá, la instrucción allá, todos los mandamientos, estaba ya feliz con el Señor. Y el Señor le dice, oye Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y uno dice, pero si Moisés ni siquiera había bajado con la Torá, porque el Señor dice, pronto se han apartado del camino, si el camino es la Torá. Pues ya habían instrucciones, ya había un principio. Ellos que escucharon audiblemente desde la montaña que humeaba, y el pueblo que estaba ahí abajo, ¿qué escucharon? Las palabras del Señor. Yo soy Yahweh el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor a su pueblo? Que es impajaritable, incambiable, que no se puede negociar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor ya se los había dicho, ya por ende les había dado un camino. Por eso le dice a Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya se habían desviado, ¿no? Y ni siquiera les habían terminado de dar la lista de instrucciones y ya con las pocas que habían recibido ya se han desviado. Pero esa es la naturaleza del hombre. Adán, ¿cuántas instrucciones recibió? Pues que nos mencione la escritura, pocas. O sea, en realidad el número con respecto a la Torá que recibe Moisés y se la da al pueblo, pues es poco. Porque le dice, multipliquen, fructifiquen, llenen la tierra, sojuzguenla, ¿cierto? Coman de todo lo que les doy, pero de este no.
Eso fue lo que les dijo, no les dijo nada más, o sea, no fue un listado así larguísimo de instrucción, les dijo vivan, pero no traspasen este lindero. Y con pocas instrucciones el hombre se desvió. Igual, el pueblo de Israel recibe la instrucción en el Sinaí, había recibido pocas, habían escuchado pocas de la boca del Señor y ya con eso es suficiente para desviarse. Esa es la naturaleza del hombre, con muchas o con pocas instrucciones el hombre igual quiere hacer lo que bien le parezca. Así que el hombre sí se ha desviado del camino del Señor. Deuteronomio 9:12, Devarim 9:12. Dice, y me dijo Yahweh, levántate, desciende, porque pronto de aquí, le dice a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Es lo mismo que leímos en Éxodo, pero aquí lo estaba recordando Moisés en Deuteronomio. En el 17:16 de ahí mismo de Devarim dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y esta palabra aquí, camino, pues la vemos más hacia el lugar de donde los trajo el Señor, que fue de Egipto, hacia Canaán. Les dice, por ese camino no van a regresar. Pero aunque literalmente está diciendo que el rey no podía acumular caballos para devolverse por la misma ruta para ir hasta Egipto, lo que implica esto no es solamente el tema de bueno, listo, yo no me devuelvo por la misma, sino me hago un desvío, ¿cierto? Como cuando uno va de aquí del Huila para Bogotá, entonces en vez de coger por Melgar me voy por Girardot, pero al final voy a llegar a Bogotá. No, lo que implica esta palabra no es que el rey se devolviera literalmente por el mismo camino por el que el Señor lo pasó o por otro. Entonces no estoy incumpliendo el mandamiento porque es que no me volví por el desierto de Sin, sino me devolví fue por el otro desierto. Entonces no incumplí la instrucción del Señor. No, lo que implica esto es que el Señor les dijo nunca volverán por el camino que los traje. Porque ¿qué implicaba volverse por el camino que los trajo? El Señor los liberó, los rescató de la esclavitud, los llamó a libertad. Eso implicaba que si Israel se devolvía por ese mismo camino era volver a la esclavitud, volver a lo que hoy podríamos llamar al pecado, a la inmundicia, de la cual el Señor lo había rescatado. Entonces, el Señor le dice, nunca, nunca, nunca volverán por ese camino. Por eso cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios, por el que nos ha traído, nos ha encomendado que andemos, pues es como volver al sitio de donde Él nos rescató y que dijo, no quiero que vuelvan, no quiero que regresen. Ese es el propósito de que Él nos haya rescatado y nos haya salvado, ¿no? ¿De qué sirve rescatar a alguien, sacarlo de un problema, de una dificultad, de alguna cosa en la que esté, para que vuelva y caiga en lo mismo? Pues no tiene sentido, ¿no? La idea que es, pues, cambiar. La idea es dejar ese pasado, ese camino anterior atrás y ahora seguir el que el Señor ha propuesto. Exacto. Exacto. El camino se toma con el propósito de llegar a algún destino. Y el Señor dijo, los saco de Egipto y los llevo a Canaán. El propósito es que entren allí. Si se quieren devolver, si quieren... si se quieren devolver, eso implicaría que no sirvió de nada, que no cumplieron el propósito, que no llegaron al destino y por ende el camino el correcto. Y acá sí esta es la que les decía, que está en Deuteronomio 31:29, que esta la dice Moisés. Moisés dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado
y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés no había muerto, era la que les mencionaba ahora, pero él sabía que ese pueblo iba a ser un pueblo cabezón, rebelde, pues porque durante toda su historia, esos 40 años que estuvo con ellos en el desierto, pues fue un pueblo cabezón y rebelde, no reverde sino rebelde. Y dijo Moisés, yo me muero y este pueblo se corrompe, este pueblo se desvía. Así que ya era la naturaleza del hombre andar así. Salmo 81:13. Por estas citas voy pasando rápidamente porque quiero avanzar. Salmo 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Fíjate lo que dice el salmista como una queja del Señor. Salmo 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh, se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y aquí esto va cobrando sentido con lo que quiero que comprendamos. El Señor quiso, desde que creó a Adán, que viviera para siempre. Le dio instrucciones, le dijo, vive aquí, vas a tenerlo todo. Pero no tardó el hombre en desviarse. No tardó Israel en desviarse. Y todos siempre tenemos la oportunidad de vivir y de tener esa eternidad, pero no tardamos en desviarnos. Acá el Salmo dice... parece que se me cerró acá el Salmo. El Salmo dice aquí adelante en el versículo, creo que fue 15 que leí. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Andar en los caminos del Señor implica ¿qué? Eternidad. Caminar por la senda del eterno quiere que andemos, implica eternidad. Porque ese ha sido el deseo del Eterno desde siempre. No se aparten de mis caminos para que vivan para siempre, para que posean la tierra para siempre, la tierra que yo les di, la tierra que juré. Se los he prometido, ¿verdad? Así que no se aparten y tendrán esa eternidad. Eso tiene todo que ver. Tiene todo que ver, ¿no? La eternidad aquí es el plan. Estamos comparando a Bereshit 18:19. Yo sé que él mandará a sus hijos, después decía que guarden el camino, con lo que dijo Yeshua en Juan 19, en Juan 14:9, que estamos leyendo, que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí ya se suma un tercer concepto: eternidad, vida. ¿Cuál es ese propósito? Porque Yeshua dice yo soy el camino. Ya vamos entendiendo qué quiso decir Yeshua cuando dijo yo soy el camino. Y verdad, que son sinónimos, porque camino y verdad son sinónimos. Pero también dijo vida. Y aquí el salmista dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, no sería una vida corta, no sería un momentáneo, no, será para siempre, eterna. Bueno, ¿y cómo se alcanza a eso? ¿Y por qué el hombre no lo ha alcanzado? ¿Qué pasó? Ya vamos allá. Isaías 57:17. Estamos hablando de por qué el hombre se desvió del camino. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. 57:17. ¿Qué ha hecho el hombre? Seguir rebelde por el camino de ¿qué? De su corazón. Así que hay varios caminos. Está el camino del Eterno, sus mandamientos, sus instrucciones, para que las sigamos, pero también está el camino del corazón del hombre. ¿Y qué dice la Escritura acerca del corazón del hombre? Engañoso más que todas las cosas, dado al mal, torcido, corrompido, ¿cierto? Hay caminos que al hombre le parecen caminos de rectitud, pero su fin no es nada bueno. Así que también hay otro camino. Por eso es que estamos hoy entendiendo cuál es el verdadero camino.
¿Será que el verdadero camino es el que mi corazón dicta? El corazón del pueblo era: hagamos un becerro y adoremos al Señor. Mañana es fiesta para Yahweh, porque dice Aarón, mañana es fiesta para Yahweh, hagamos un becerro de fundición, y lo hacen. Pero desde la perspectiva de Aarón y del pueblo, pues iban a adorar a Yahweh, porque eso era lo que ellos entendían de parte de los egipcios, de lo que traían de 430 años en Egipto. Ellos aprendieron a ver imágenes y a que los egipcios adoraran imágenes. Cuando Moisés se desaparece por 40 días recibiendo la Torá, pues Aarón dice: mañana es fiesta para Yahweh, hagamos un becerro. Pero él no dice mañana es fiesta para el diablo, ni mañana es fiesta para Ra, ni mañana es fiesta para Buda. No, dice mañana es fiesta para Yahweh. Y hacen un becerro desde la perspectiva de ellos. Desde el camino de ellos, eso estaba bien. Pero el Señor dice: pronto se han corrompido y se han alejado de mi camino, del camino que yo les di. Entonces, sí hay un camino correcto. Y hay muchos caminos que no llevan a la perdición. Y ahorita vamos a ver una de esas citas que son emblemáticas de Yeshua: la puerta estrecha, el camino angosto, la puerta ancha, el camino ancho. ¿Para dónde llevan? ¿Cuántos son esos caminos? Muchos. Pero para la vida, Yeshua dijo: yo soy el camino. Isaías 58, 1 y 2 dice: clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como ¿qué? Como trompeta. Alza tu voz como chofar, esa es la palabra que se usa acá. Alza tu voz como un chofar. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber ¿qué? Mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado ¿qué? La Torá de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Y bueno, y aquí Isaías, si quieren ver todo el estudio, lo tenemos aquí también, verso a verso. Pero lo que quiere decir aquí el profeta, y lo que es el reclamo del Señor, es: ustedes piensan que están andando en mis caminos, con sus ayunos, con sus ofrendas, con eso, pero esos no son mis caminos. Porque vuelvo, los caminos del Señor no son, podríamos decirlo, sí, una religión, no son una forma, ni métodos exactos, como de que listo, entonces, Señor, ¿quieres sacrificios? Bueno, ahí tienen los sacrificios. ¿Quieres ofrendas? Pues ahí tienen las ofrendas. Ahora entonces pidamos al Señor y que haga lo que queramos. No, porque de eso se hastió el Señor. Les dice: ustedes creen que están en mis caminos, ¿verdad? Y por eso me piden justos juicios y me piden que yo tenga misericordia y bondad de ustedes, pero me cansé de eso. Porque sus ayunos, porque sus ofrendas y porque todas esas cosas no sirven de nada si oprimen al trabajador, al pobre, a la viuda, al huérfano, no son misericordiosos, ¿cierto? Si ustedes no hacen esas cosas, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir: no, sí estamos en tus caminos? No son mis caminos esos, porque mis caminos son justicia, son verdad, son rectitud. Esos son mis caminos, dice el Señor. Ahora vamos al sexto punto. Son 8. Vamos al sexto punto. El sexto punto es: ¿cuáles son las consecuencias de apartarse del camino? Ya vimos bendiciones. Serás afirmado como pueblo santo, especial para el Señor, mi especial tesoro. Entre todos los pueblos, tú serás como la niña de mis ojos. Así dice el Señor. Si guardas mis caminos, si andas en mis palabras. Pero como todo, tiene un contraste negativo, ¿verdad? Para advertirnos cuál es el fin de aquellos que se desvían del camino. Así que el apartarnos del Señor trae graves consecuencias escritas en la palabra. Si el permanecer en sus caminos trae grandes bendiciones, pues ¿qué podríamos esperar más que el apartarnos de los caminos del Señor traiga qué? Pues grandes consecuencias, ¿no? Pues es lo lógico, o sea, como dice Job, ¿no? Una frase célebre de Job es: recibiré de Dios el bien y no lo malo. Pues si yo espero
que se cumpla el que Él me afirme como su pueblo, su especial tesoro, que me bendiga y que todas esas cosas, si guardo sus caminos, pues no creas que entonces no va a ser justo y recto si te desvías de sus caminos de reprenderte conforme a su palabra de la misma manera, ¿no? Yo le exijo a Dios, cumple tus palabras sobre mí porque he sido obediente, listo. Pero cuando me desvío, Señor, no hay sino, pues es lógico que tanto lo uno como lo otro proviene del Señor y Él lo va a hacer. Así que Devarim, Deuteronomio 11, 26, nos habla acerca de consecuencias de apartarnos del camino del Señor. Dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no los oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, ¿y qué? Y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y aquí hay algo sencillo y es, no voy a leer todas las maldiciones de la Torá porque, bueno, ya las conocemos, hay estudios que tenemos de eso, hay parashot de eso. Esta parashá es la parashá donde sacó esta cita, esta Deuteronomio 11, 26, es una parashá que se llama la parashá Re, mira, que es la 47, y ahí se habla acerca de eso, de las bendiciones y de las maldiciones. Y el Señor dice: si te apartas de mis caminos, si te apartas de lo que yo te he dicho, entonces te vendrán las maldiciones. Así como soy bueno cuando te bendigo porque andas en mis caminos, pues no me llames malo cuando te maldiga porque tú desvías de mis caminos, porque yo soy el que te ha dado las instrucciones para que vivas, pero tú eres el que escoges qué camino quieres seguir. Entonces, maldición si te apartas del camino que yo te he ordenado. Un poquito más adelante, ahí en Deuteronomio, pero en el capítulo 27, en el versículo 18, nos dice lo siguiente: maldito el que hiciere errar al ciego, ¿en qué? En el camino. Y eso aquí se pone felizancudo, porque hay reprensión no solo para el que se aparta del camino, sino para el que hace errar a otro en el camino. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Y por qué cito esta cita de entre las maldiciones de la Torá? Porque hacer errar a un ciego en el camino no solamente implica en la literalidad de lo que es una persona ciega, o sea, porque es invidente, literal así, que carece de la visión, ¿no? Sino que también esto es aplicable y lógicamente entendible cuando se hace desviar a alguien de un camino que el Señor ha trazado, ¿verdad? Y este es un ciego, una persona ignorante que desconoce, y yo le enseño: este es el camino del Señor, síguelo, pero le estoy enseñando mal, y en realidad ese no es el camino de Él. Entonces dice la Escritura: maldito el que hiciere errar al ciego del camino, ¿no? Fuerte, porque David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es lámpara al que está en oscuridad. La palabra del Señor debe ser luz para el que está ciego. Pero si yo hago errar a alguien, ¿no? Si yo hago errar a alguien que es ciego y lo hago perder y extraviar del camino correcto, no lo digo yo, lo dice la Torá, mira las consecuencias. Y por último entonces, Deuteronomio 28, 29, acerca de las consecuencias de apartarse del camino. Dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
¿Mm? Fíjate, consecuencias de apartarnos del camino 28-29 de Deuteronomio. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. O sea, si decides andar por tus caminos, no vas a ser prosperado. Serás como un ciego cuando a mediodía está, pero ellos palpan como si estuviera en oscuridad, ¿no? Ayer estábamos en un restaurante ahí y entró un señor cieguito y estaba haciendo el solazo, estaba, mejor dicho, el día súper despejado, pero él no veía, con su varita mirando a ver para no tropezarse. Así dice el Señor: sigue tus caminos y vas a ser como un ciego a plena luz del día. No vas a ver nada. No serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Pero no solamente ahí, en la Torá, el no obedecer al Eterno trae estas maldiciones, sino que desde el principio el hombre tuvo todo el acceso a lo que el Señor le dio, ¿no? Como su creación y todo lo que el Señor puso delante del hombre. Pero el hombre desvió su camino. Y por ende el Señor tiene que hacer algo. Y es a lo que con esta enseñanza quiero que vayamos llegando. Vamos a ir a Génesis 3:22 al 24. Y miremos lo que dice ahí. Génesis 3:22 al 24. Y Génesis 3 narra la desobediencia del hombre, ¿no? Narra el pecado de Adán. Narra lo que hizo Eva tomando del fruto y lo que la serpiente y todo esto. Pero fíjate que... Dime. Sí, estaba usando el libre albedrío mal porque todos fuimos creados con esa posibilidad de escoger lo que queramos, pero siempre con la luz de este camino es mejor, ¿no? En ese orden de ideas tenemos libre albedrío, pero en ese libre albedrío el Señor nos propone un camino de vida. Ya cada uno decide si lo toma o no. Pero entre esa libertad que el Señor le dio, pues le puso una instrucción y le dijo: no tomes de aquel árbol. La mujer vio, codició, tomó, le compartió al hombre y todas las consecuencias que desprenden de esto. Pero fíjate lo que pasa al final de este capítulo 23. Y es a lo que vamos a ir llegando con esta enseñanza. Y es: dijo Yahweh Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No, porque el árbol del que toma Eva es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, saber qué es todo el mal y qué es todo el bien. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también ¿de qué? Del árbol de la vida y coma y ¿qué? Y viva para siempre. Y fíjate que hay algo interesante, y es que el hombre fue puesto en el Edén, tenía unas pocas instrucciones para vivir tranquilo, pero luego de que entra en el hombre el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Luego de que el hombre se desvía en pos de su propia voluntad, ya hay un árbol cuyo fruto no podía tomar. Y aquí aprendemos algo interesante. Si la prohibición era no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la pregunta es: ¿del árbol de la vida podían comer? Sencillo. Porque había una prohibición: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca dijo no tomes del árbol de la vida. Pero ellos prefirieron dejar de comer del árbol de la vida por comer algo que el Señor dijo: eso no es para ti. Y cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor dice: ahora no te doy del árbol de la vida. Tenías acceso a la vida,
ya no tienes acceso a la vida eterna. Ya no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque me desobedeciste. Mientras hubieses permanecido en el Edén, tranquilo, haciendo lo que yo te mandé, pues podías haber tomado el árbol de la vida siempre y vivir forever. Pero como no lo hiciste, ahora te corto ese acceso. Y por eso dice, ahora es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal, pero cuidado, porque Dios, obviamente, que conoce el bien y el mal. El Señor sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cierto? Él es todo. El profeta, siempre me confundo de profeta, creo que es Jeremías. Sí, creo que es Jeremías. Que él dice, yo soy y no hay nadie fuera de mí. El Señor, el que hace la luz, pero también la oscuridad, el que pongo la vida, pero también la muerte, el que hago la enfermedad, pero también la cura, para que desde donde nace el sol hasta donde se pone, no haya Dios fuera de mí, dice el Eterno. Eso quiere decir que Él hizo todo, conoce todo, ¿no? Pues Él es todo. Ahora, cuando el hombre accede a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el Señor dice, ahora es como uno de nosotros. Pero tengo que cortarle el acceso al de la vida eterna, porque donde coma de la vida eterna ya no podría hacer nada, porque ya es un hombre que conoce el bien y el mal y que se va a desviar, porque ya se desvió. Y ahora con vida eterna, imagínate, si así nomás el hombre viviendo los años que vive es un caos, ahora imagínate con eternidad. Ahí sí ya el acabose. Entonces el Señor restringe el acceso al árbol de la vida y lo sacó, dice Yahweh, del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y fíjate lo que dice acá en el verso 24. Dice, echó fuera pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados, así. ¿Para qué? Subrayen eso. ¿Para qué? ¿Para qué puso la espada? Efectos sonoros. De que revoloteaba. ¿Para qué la puso? Para guardar. ¿Qué? ¿Qué iba a guardar el Señor con la espada? El camino del árbol de la vida. O sea, el Señor puso una espada ahí para impedir. ¿Impedir qué? Que accedieran ¿a dónde? Al camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y aquí empieza a tener más sentido el asunto. Tiene más sentido el asunto. ¿Por qué? Porque Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no tienes acceso, por cuanto desobedeciste, a la vida. Y hay una espada que guarda ese acceso. Así que el hombre, por causa de su pecado, de su desobediencia, desde que desobedeció a Adán hasta hoy, ¿cierto? No ha tenido el acceso o no ha tenido las indicaciones para regresar al camino que lleva a la vida eterna, al camino del árbol de la vida, ¿cierto? Ya que el Padre lo cerró, pero como el Eterno todo lo hace con propósito y Él sabe el fin desde el principio. Dice la Escritura que Él conoce todo y yo anuncio el fin desde el principio. Pues Él dejó una esperanza, ¿sí? Y no solo una esperanza, Ortiz, no. Él dejó una esperanza para la humanidad. Qué chiste tan malo, ¿no? Él dejó una esperanza para la humanidad. ¿Cuál es la esperanza que el Señor deja para la humanidad? Porque dice que puso la espada ya para guardar el camino de regreso al árbol de la vida. Pero más adelante el Señor plantea una esperanza para que el hombre pueda volver a acceder a ese árbol de la vida, a ese árbol de la que da eternidad al hombre. ¿Y cuál es? Dice el profeta Isaías, nos habla de esto en el capítulo 40, versículo 3 en adelante. Acompáñenme juntos aquí al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice este profeta acerca de la esperanza que el Señor nos dio? Dice el capítulo 40, versículo 3 de Isaías: voz que clama en el desierto, ¿qué? Preparad camino a Yahweh.
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 43. ¿Qué hay que hacer como preparación para poder encontrar nuevamente ese camino de regreso al árbol de la vida? Enderezad la calzada en la soledad a nuestro Elohim. Que todo valle sea ¿qué? Alzado. Que se baje todo monte y collado. Que lo torcido ¿qué? Se enderece, y lo que está áspero se allane, y solo así se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. El camino de regreso al árbol de la vida se puede hallar, se puede encontrar. Ese que él dejó allá cerrado, como sin acceso, se puede encontrar, siempre y cuando el hombre ¿qué? Enderece la senda, lo torcido, lo alto se baje, lo bajo se alce. ¿Qué quiere decir eso? Que todo vuelva al orden que el Señor había puesto, que el Señor había designado. Así que también Isaías nos habla de lo que resultará en postreros tiempos si volvemos nuestra vida del mal camino. Isaías 42:16. Hay un poquito más adelante, pero en el capítulo 42, versículo 16. Dice, permítanme acá, se los ubico. Isaías 42:16. Mira esta promesa. Recuerdan que el que se aparta del camino es como el ciego a mediodía, que no ve. Mira lo que dice Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré ¿qué? Las tinieblas, su ceguera, ¿en qué? En luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Fíjate esa bendición de palabra que el Señor da. Una promesa de guiar ciegos. ¿Cómo estábamos nosotros sin Torah? Sin instrucción, sin la palabra del Señor. Como ciegos. Como ciegos a plena luz del día. Y el Señor dice, voy a guiar en mi misericordia a esos ciegos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Y cuando nosotros empezamos a aprender acerca de los caminos de la Torah, de las raíces de nuestra fe, pues fue como ciegos andando en cosas que no conocíamos, caminando en cosas que ignorábamos, pero que ahora descubrimos por la misericordia del Eterno y nos parecen hermosas, deleitosas, porque ¿cómo es un ciego cuando recibe la vista? ¿No? La Escritura nos menciona varios milagros que hizo Yeshua con respecto a ciegos, ¿no? Había un ciego en un cierto lugar, no tengo representado ahorita el lugar, pero estaba ese ciego y Yeshua pasaba por ahí, ¿no? Y él oyó que el maestro pasaba y gritó, ¿no? Para que tuviera misericordia. De hecho tenemos una canción que cantamos de eso, ¿no? Anhelaba recibir la vista por parte del Mesías, que lo sanara, que lo aliviara. ¿Ah? Y lo cura, ¿cierto? Lo cura para el que no es creyente, ¿cierto? Pero para nosotros poder de Dios, qué chiste tan malo. Sana al ciego. Y cuando él ve, ¿no? Le es removida de su vista la ceguera. Pues descubrir lo que había frente a él, al maestro, verlo, pues fue glorioso, ¿no? Fíjate, Pablo, ¿qué sucede cuando el Eterno, cuando Yeshua se le aparece y lo llama? ¿No? ¿A Pablo qué le pasa? Queda ciego. Dura 3 días ciego allá. Hasta que va y ora. O el sacerdote que tenía ceguera, ¿no? El papá de Juan. Pablo dura 3 días ciego. Y luego
después de que va Ananías y ora allá por él, le caen las escamas y puede ver. ¿Y qué entiende? El camino. Que por donde él estaba andando no iba para ningún Pereira, ¿cierto? Estaba como un ciego a plena luz del día. Yeshua se le presenta como una luz resplandeciente, lo tumba, lo pone en el piso, lo aterriza y le muestra el camino verdadero. Y Isaías 45, vamos a Isaías 45, 11 al 13. Dice: así dice Yahweh, el Santo de Israel y su formador: preguntadme las cosas por venid, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderecé todos ¿qué? Sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Yahweh de los ejércitos. Fíjate, una restauración hermosa, postrera. A ese pueblo que yo escogí, al que amé, a ese le extenderé mi misericordia, ¿cierto? Enderezaré sus caminos y este vendrá que a edificar mi ciudad, a soltar a mis cautivos, pero no por precio, no por conveniencia, no por nada de eso, ¿cierto? Ni por dones, dice Yahweh de los ejércitos. Así que el hombre se desvió, pero el Eterno dejó una esperanza, ¿no? Un camino de esperanza que se puede hallar siempre y cuando el hombre enderece lo torcido de su propio caminar y lo alinee nuevamente a la voluntad de Adonai, del Eterno. Y aquí llegamos al punto 7 de esta enseñanza, y es: ¿el camino de Yeshua o Yeshua es el camino? ¿No? Vamos a responder eso. ¿Era un camino lo que planteó Yeshua o él mismo es ese camino? Porque la consecuencia de habernos apartado del camino del Eterno recayó sobre Yeshua, sobre sus espaldas, nuestra rebelión, para mostrarnos que el camino de regreso al árbol de la vida. Hay una esperanza. La espada quedó revoloteando, pero el Señor dijo: voy a proveerme de un sacrificio perfecto que haga que el hombre que se desvió pueda volver a encontrar ese camino que yo mismo le cerré. Y en Isaías 53, 6 al 7 dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó. ¿Por qué? Por su camino. Mas Yahweh cargó en el ¿qué? El pecado de todos nosotros. 53:6. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje es interesante, no es el tema de hoy, ya lo hemos visto, pero fíjate que el verso 6 dice: ¿quién llevó sobre sus espaldas nuestros pecados? ¿Quién? No, ¿qué dice Isaías? ¿Quién los llevó? ¿Quién? ¿Qué dice Isaías 6? ¿Quién llevó sobre sus espaldas nuestro pecado? Yahweh. Ahí no dice que fue Yeshua, dice que fue Yahweh. Pero el verso 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿quién llevó nuestros pecados sobre sus hombros? ¿Yeshua o el Eterno? Dice la escritura, dice el refrán, que al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Digo que no es el tema hoy porque yo no estoy hablando del tema hoy, ese no es el tema hoy.
Pero fíjate que dice que el Eterno llevó sobre sus espaldas, ¿qué? Nuestros pecados. Pero el que llevó sobre sus espaldas nuestro pecado fue Yeshua. Fue el Mesías. Él fue el que fue angustiado, afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿No? Enmudeció delante de sus trasquiladores, ¿no? Así que el Eterno provee de un sacrificio perfecto para rescatarnos, para que toda la consecuencia de nuestro pecado recaiga sobre ese sacrificio, que es nuestro Mesías Yeshua. Así que la manera de alcanzar esa vida eterna, dice Isaías 55:7 en adelante: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh. Espérenme, se los pongo acá. Isaías 55, 11. Digo 7 al 11. Isaías 55, 7 al 11 dice. Nuevamente se los leo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia. ¿Cómo? Si se vuelve el hombre de su camino impío y de sus inicuos pensamientos, tendrás misericordia, y al Elohim nuestro vuélvete, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Por qué qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Así que si el impío se vuelve de su mal camino, ¿cierto? El Eterno dice: yo tendré misericordia, porque el hombre cree que sus caminos son como los del Señor, pero el Eterno aquí afirma y dice: no, mis pensamientos no son como los vuestros, vuestros caminos no son como los míos, ¿no? La única manera de alinearnos a ese camino, de alinearnos a lo que el Eterno quiere, es dejando nuestro propio camino. Así que hagamos lo que dice Jeremías. Yo dije que hoy era mucha Biblia. Hagamos lo que dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Yahweh. ¿Qué debemos hacer? Paraos, ¿en dónde? En los caminos. Hay muchos caminos. Hoy estamos descubriendo cuál es el verdadero. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por qué. Por las sendas antiguas. ¿Cuál será el qué? El buen camino. ¿Y qué? ¿Y que otros se vayan por él? No, y anda por él. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjate, paraos en los caminos y preguntad. ¿Cómo se llega? Preguntando, ¿no? Preguntando ¿qué? ¿Pero cuál? La senda antigua. La senda antigua. El rudimento, el principio, el inicio. Pregunta por esa. Para preguntar por esa, ¿cierto? Y para encontrar esa senda antigua, pues hay que desenmarañar todo esto y volver al original y volver a lo principal, ¿no? Porque durante mucho tiempo a lo largo de la historia, pues el hombre ha puesto sus propios caminos, y otros han puesto encima de esos caminos, y han puesto, y hoy en día pues hay cientos de caminos. Por eso hay cientos de religiones, por eso hay cientos de maneras de servir, al Dios de la Biblia, porque muchos dicen, no, este es el camino. Entonces está el
el adventista, el testigo de Jehová, está el presbiteriano, está el protestante, está el católico, está el judío, está el musulmán, están todos esos. Y todos dicen este es el camino. Pero el Eterno dice, paraos en los caminos, entre todos esos caminos que hay, paraos ahí y mirad. Preguntad por la senda antigua. Pregunten por esa, cuál sea el buen camino. Entre todos esos, hay uno que es ¿qué? Bueno. Y ese te dará ¿qué? Descanso a tu alma. Pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no queremos escuchar. Claro, el Eterno ha dejado personas, ¿para qué? Para que podamos identificar el camino. Pero si uno no quiere oír, pues ni modos. O sea, si ya está anunciado, se está diciendo, este es el camino, guarda los mandamientos de la Torah, las instrucciones del Señor, pero no quieres oír, pues el Señor dejó atalayas, pero si no quieres oír, pues ahí sí, ni modos, ¿no? Así que como alcanzamos y llegamos a ese camino verdadero, pues Juan 14:6, que es la base de esta enseñanza junto con el verso de Bereshit. Juan 14:6 dice Yeshua, porque si es preguntad en los caminos y preguntad cuál es el bueno, pues Yeshua dice, leamos desde el verso 1 de Juan 14 y veamos lo que está diciendo Yeshua. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Elohim, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera ¿qué? Dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. O sea, Yeshua estuvo con sus discípulos y les enseñó el camino. Y les dijo cuál era el propósito de seguir ese camino. Por eso les dice, ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Pero él había enseñado a sus discípulos el camino. Y Tomás le dice, pero ¿y para dónde es eso? ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Yeshua le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y fíjate que no dice, usa el artículo, ¿eso es un artículo? Me puse intelectual. Él. ¿Pronombre? ¿Usa el pronombre o el artículo? Bueno. Es un artículo, ¿cierto? Dice el camino. Yo soy el camino, ¿cierto? ¿Qué significa? Sí. Por eso, yo soy el camino. ¿Eso qué quiere decir? Que entre todos los caminos que hay, este es el camino. Este es el más, ¿no? Puedes buscar, mirar para todos lados, pero este es el camino. El único camino, el verdadero. Y la verdad y la vida. Porque solo hay una verdad, solo hay un camino y solo hay una vida al final de ese camino. La vida eterna. ¿Y qué dice Yeshua? Verso ahí, terminando el verso 6. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el acceso al Padre? Yeshua. ¿Y el Padre qué significa? ¿O qué es lo que implica tener acceso al Padre? Vida eterna. Eso es lo que implica tener acceso al Padre. Vida eterna. Así que... bueno, y le pregunta, exacto, ¿y qué es la vida eterna? Que conozcan al Mesías, ¿cierto? Y al Padre que lo envió. Esa es la vida eterna. Así que todo empieza a cobrar más sentido cuando entendemos las palabras de Yeshua desde el contexto que hemos
estudiado en toda esta mañana de estudio, desde qué significa hasta ahora, que es ese camino correcto, preguntando, parándonos por todos los caminos y preguntar cuál es. Y Yeshua aparece en la escena y dice: yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy la vida eterna, esa que te fue prohibida por causa del pecado y de la desobediencia, ahora está aquí a la mano. ¿Y eso qué implica? Eso implica, no, pues entonces pronuncio el nombre de Yeshua y ya, Saint Salabim Bomba, que tengo vida eterna. No, endereza tu camino, lo torcido se enderece, que el impío deje su maldad. Ese es el camino. Eso es lo que Yeshua vino a anunciarnos, eso es lo que Yeshua vino a compartirnos. Y la pregunta es, luego de esto los discípulos, que es el último punto, los discípulos siguieron, los apóstoles siguieron el camino. Porque si Yeshua anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida, los discípulos permanecieron en ese camino. Estamos uniendo el Tanaj con el Nuevo Testamento. Estamos viendo si tiene concordancia y sentido desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Será que tiene sentido todo esto? Pues si eso tiene sentido, los apóstoles debieron haber seguido el camino. Y los apóstoles nos van a mostrar qué era seguir el camino de Yeshua. Antes de eso, veamos cómo era Pablo antes y cómo fue Pablo después de conocer a Yeshua. Hechos 9, 1 al 2 nos muestra cómo era Pablo antes de conocer a Yeshua. Vamos a Hechos rápidamente, ya casi vamos a terminar. Hechos 9, del 1 al 2. Hechos 9, del 1 al 2 nos dice cómo era Pablo antes de conocer a Yeshua. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este ¿qué? Camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto quiere decir que desde que Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, sus seguidores y los que anduvieron con él fueron conocidos como ¿quiénes? Como los del camino. Ellos tienen un maestro, se llama Yeshua, y él dice que él es el camino, y ellos siguen sus enseñanzas. Estos se llaman los del camino. Y Pablo, molesto porque atentaba a sus costumbres, a sus tradiciones, a lo que en el sistema judío de la época predominaba, pues los perseguía para traerlos presos a Jerusalén. Porque ¿cómo puede ser que haya otro maestro, un rabino llamado Yeshua, que enseñe otro camino, otra manera? ¿No? Entonces el molesto perseguía a la congregación del pueblo de Dios, de los que habían aceptado el camino de Yeshua. Pero el Señor se le aparece luego a Pablo, y se le cambia la película. Mira que dice Hechos 22:4. Ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 22, en el versículo 4. Perseguía yo ¿qué? Dice Pablo, este camino hasta la muerte. Está hablando acerca de los seguidores de Yeshua. Yo perseguía ese camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados por seguir ¿a qué? A ese camino. Exacto. Pero ¿qué pasó con Pablo? Esto les estaba hablando de cuando Pablo perseguía el camino. Aquí él está testificando, porque esto ya es más adelante, él testifica lo que era. Pero ¿qué pasó con Pablo en Hechos 16:7? Hechos 16:7. Fíjate lo que le pasó. Volvamos ahí un poquito atrás en Hechos 16:7. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Espérenme. ¿Qué les dije? ¿Hechos qué? Ah, no es 16:7, es 16:17. Perdón.
está siguiendo a Pablo y a él y a nosotros. Está hablando acerca de la mujer esa que daba voces. Esos son siervos del Dios Altísimo, esos son los más santos, no sé qué. Y se está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian que el camino de salvación. Pablo fue transformado, ¿cierto? Camino a Damasco, que era el lugar en donde él iba con cartas persiguiendo a los que seguían a Yeshua, a los del camino. Pero luego de su transformación, ahora él anunciaba ese camino que antes perseguía. Y en un lugar llegó y una mujer daba voces diciendo: estos os anuncian el camino de salvación, ¿no? Y pues esto le molestó a Pablo, le desagradó, y dice que volviendo le dijo: te mando en el nombre del Señor que salgas de allí. Y salió en ella, que es mami llama ahora. Era una mujer que adivinaba, que le trabajaba a unos señores y les daba dinero, y cuando se le acabó la adivinación, pues a esto se les acabó el negocio. Y a una adivinación, y en eso hablaba verdad. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Anunciando el camino. Hechos 18:24. Hay un poquito más adelante, pero en el mismo Hechos 18:24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este era un discípulo que venía de Éfeso, llamado Apolos. Este después viene a ser famoso, ¿no? Junto con Pablo. Pero dice que había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido por Pablo en el camino del Señor, y ahora predicaba acerca de eso. Estamos viendo si los discípulos, luego de Yeshua, de su muerte, siguieron el camino, camino que venimos trayendo desde Abraham. Desde yo sé que él mandará a sus hijos, después decía que guarden el camino, ¿no? Hechos, un poquito más ahí adelante, 19:7. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo les predicaba, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que unos se molestaron, tenían un corazón duro, no creyeron y maldecían el camino. Y ahí está con C mayúscula, y se refiere al camino de Yeshua. A los discípulos de Yeshua dijeron: no, venga con ese cuento, esa vaina no nos interesa. Entonces Pablo dijo: bueno, entonces yo me voy con estos discípulos, y se fue a la escuela de uno llamado Tirano, con doble N para que no suene como que el hombre era malo, ¿cierto? Tirano, ¿no? Y allí enseñó a los que sí quisieron oír, a los que sí quisieron seguir el camino. 19:23, hay un poquito más abajo, más adelante. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño en Éfeso. ¿Acerca de qué? Nuevamente, del camino. Esto quiere decir que los apóstoles, luego de la muerte de Yeshua, siguieron enseñando acerca del camino que Yeshua dijo: sigan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme a mí. Lo que yo he hecho, eso hagan ustedes. Y Pablo estuvo en Corinto, estuvo en Éfeso, estuvo en Listra, estuvo en muchos lados enseñando ese camino. ¿Pero qué traía a enseñar el camino? Disturbios, molestia, porque se acababan los negocios, se les caía la estantería a muchos, porque enseñar el camino era enseñar la Torah, los mandamientos, ¿cierto? Y la fe en Yeshua. Y muchos, no nos venga aquí a azarar porque no nos interesa. Eso hoy en día pues se sigue viendo cuando uno enseña el camino. La gente seguramente en las congregaciones, en muchas de ellas,
Dirá, nosotros seguimos el camino de Jesús, ¿cierto? Pero el camino verdadero de Yeshua trae molestia. ¿Pero por qué trae molestia? Porque a la carne no le gusta. Porque el someter nuestras pasiones, nuestras debilidades y lo que somos a la voluntad del Señor, o sea, a obedecer sus palabras, de las cuales Yeshua dijo, ninguno enseñe ninguno de estos mandamientos pequeño, porque va a ser llamado pequeño. El que lo enseñe como grande, uno de estos pequeños mandamientos será llamado grande, porque yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Así que el camino traía disturbios, traía molestias, porque a la gente no le gustaba que esto pasara así. Y por último vamos a Primera de Corintios 12, 31. Primera de Corintios 12, 31. Dice, en este capítulo de Primera de Corintios, vamos un poquito más antes, en el capítulo 12, que se está hablando acerca de los dones y todas estas cosas, que de hecho los invitamos a que vean el estudio el comentario verso a verso de las cartas del apóstol Pablo y del Brit Hadashah que estamos estudiando Corintios. Este ya lo estudiamos. Dice acerca de los dones, de la sanidad, de las lenguas, interpretación, no sé qué dice Pablo. Procuren todos los dones mejores, bien, pero yo, dice, os muestro un camino aún más excelente. Porque puedes tener dones, que la sanidad, que no sé qué, pues sí, muy chévere. Pero Pablo dice, pero hay un camino mucho más excelente a todas estas cosas, ¿cierto? Refiriéndose a la obediencia, a vivir en santidad, en amor, ¿no? En rectitud. Eso es 1 Corintios 12, 31. Procurad, pues, los dones mejores, ¿sí? Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y es que puedes hablar lenguas angélicas, humanas y lo que sea, pero si no tienes amor, si no vives en rectitud, como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Nada, solo bulla y nada más. Así que Pablo, el apóstol del que tanto se habla y se ha hablado durante décadas, de que enseñó solamente la gracia, de que 0 mandamientos, de que nada, de que Dios abolió la Torá, la ley, que eso ya no funciona. Él nos deja muy claramente en uno de sus discursos más trinados y más mencionados de la época, lo que él mismo vivía, lo que él mismo hacía, ¿no? Y pretender que un hombre que decía estas palabras que vamos a leer acá, pero no las vivía, pues diríamos un hipócrita, porque enseñar a todo el mundo a ir en contra de Moisés, a que no hay que guardar los mandamientos, pero él sí dice abiertamente en uno de sus discursos acerca de lo que él hace, cómo vive, que es todo lo contrario a como se anuncia que mandó a hacer hoy en día, pues sería absurdo, pero así se entiende. Fíjate lo que dice Hechos 24, 14. Y vamos cerrando con esto. Dice Pablo en uno de sus discursos en el capítulo 24, versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino, y vuelvo y menciona esta palabra que es la clave de hoy, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas, no algunas, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así sirvo, según el camino que algunos llaman herejías, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así que acusar a Pablo de ir en contra de la Torá, de ir en contra de la ley, de que él nos enseñó a ir en contra de lo que dice la ley, pues es carreta, porque él mismo dice, yo vivo según lo que la ley y los profetas dicen. Así yo sirvo al Dios de mis padres, según ese camino. Yeshua dijo, yo soy el camino, los seguidores eran los del camino. ¿Qué hacían los del camino? Pues guardar la ley y hacer lo que en ella y en los profetas está escrito. Pedro, el apóstol, advierte de un juicio acerca de los que predican distinto al camino de Yeshua. En 2 de Pedro 2:1 dice,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjate, advierte Pedro, tengan cuidado porque muchos vendrán con sus falsas herejías, con sus falsas cosas, para pervertir el camino de verdad que deben seguir. Tengan mucho cuidado porque para ellos hay una reprensión. Y en el 2:21 ahí de segunda de Pedro dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Camino, mandamiento. Si conoces el camino de la justicia, no te apartes, porque mejor te hubiera sido no haber conocido eso que haberte apartado de el santo mandamiento. Y como último y cierre de esta enseñanza, dijimos que eras de Génesis hasta Apocalipsis. Pues hay una cita en Apocalipsis 15, 1, 4, que habla lo que se dirá al final acerca de los que guardaron el camino. Y dice Apocalipsis 15, 1 al 4. Dice, a veces se los pongo acá. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que, desde el principio hasta el fin, lo último que se cantará cuando haya redención, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, cuando la promesa de alcanzar la vida eterna mediante la fe en Yeshua y la obediencia a sus palabras, a sus mandamientos, a sus instrucciones, a lo que Él dijo, se cumpla, pues se escuchará este cántico, y es: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso, el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos. El que guardó sus caminos, el que permaneció en sus palabras, que son justas y verdaderas, estará allí cantando: Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Así que vendrán todas las naciones y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. La única manera de regresar al árbol de la vida, al árbol que nos da eternidad, que es la palabra del Señor, porque sus mandamientos dan vida, pues es a través de lo que Yeshua nos enseñó, cómo observar, cómo vivir esa Torah, alejados de tradiciones, de costumbres, de todo lo que estorba y que lo único que ha hecho es plantear otros caminos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de él está el regreso a ese árbol de la vida para tener eternidad y alcanzar las promesas que el Señor ha dado a nosotros, sus hijos. Así que, mis hermanos, espero que esta enseñanza y estas palabras pues nos puedan abrir cada vez más el entendimiento, que podamos ver la concordancia, la lógica escritural que hay en la palabra del Señor desde el principio hasta el final. El Señor no ha cambiado, el Señor no ha mudado, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Sus caminos son los mismos. Andemos en sus caminos, no nos torzamos,
Mantengámonos firmes en su verdad, su palabra es su verdad. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde en este día de Shabbat y les prospere. Y nunca olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.